Hola, soy Rafael Campaña, fundador de la Academia Europea de Emprendeduría Educativa. Si quieres experimentar el sabor y el saber de la vida, si quieres conocer a personas que han transitado de lo ordinario a lo extraordinario, este es tu canal. Bienvenidas y bienvenidos a Un Mundo Extraordinario, el canal que pone cara al talento, a la creatividad y a personas que, como tú, son extraordinarias. Gracias también a todo el equipo de producción, Eva y David, que hacen posible que estos vídeos cada día puedan subir a YouTube y los podáis disfrutar. Gracias también a los nuevos suscriptores y suscriptoras y a vuestros comentarios que, como siempre, son enriquecedores. Hola de nuevo a este primer canal de televisión de la Academia Europea de Emprendeduría Educativa. Hoy vamos a hablar de una mujer nacida en Barcelona, afincada en Perth, en Escocia actualmente, que a los 23 años comenzó a trabajar en publicidad y como actriz de voz de doblaje de películas, anuncios publicitarios, en diferentes radios, emisoras de radio, y lleva más de 12 años como locutora de audiolibros. Como publicista ha colaborado en diferentes agencias de publicidad, así como en prensa, en la radio y en televisión, con guiones propios. También se ha dedicado a las artes escénicas como monologuista, traductora de piezas teatrales, cómicas, como por ejemplo Patas Arriba, que dirigió el director de Agoll Llagón, Joan Lluís Bocho, en Barcelona, junto a su marido Jeremy Williams. También ha escrito su primera novela juvenil, que es Alt Escape. Con todos ustedes vamos a dar la bienvenida a Marta Sánchez Pina. No. And get this, Sí, tenemos que leerlo en voz alta para soltar así ¿sabe? La lengua. ¿Usted se imagina lo que el viento se llevó leído? ¿Usted sabe lo que sería eso? Gracias, Marta, por compartir este espacio y compartir tu experiencia personal y profesional con todos nosotros. A ti, siempre. Mira, yo quería preguntarte primero, ¿cuándo te diste cuenta un poco de tu talento y de qué manera te diste cuenta de que tú tienes un talento con el tema de la voz y que querías explotar lo que era tu pasión? ¿Cuándo fue eso? ¿En qué momento? No sé si lo recuerdas. Pues fue bastante pronto. Yo tuve la suerte de compartir clase en el instituto con las hijas de Jordi Teixidó, el escritor del Retaule del Flautista, y el hermano de Jordi, Ramon Teixidó, es un gran actor era un gran actor, murió desgraciadamente, un gran actor de teatro. Y un día que estuve, yo tendría unos 16 años, una cosa así más o menos, y fui a ver a mis amigas a su casa y estaba Ramón, estaba el tío de mis amigas. Y cuando entré dije, bona tarda, que ya la Judit. Y se giró así, vuélvelo a decir. Y yo, uy, este señor está un poco... Lo volví a decir tú con esta voz tienes que hacer algo. Siempre me había gustado mucho el teatro, siempre me había gustado mucho la interpretación, pero era bastante vergonzosa en el sentido de mostrarme yo, ¿no? Y al decirme lo de la voz pensé, es ideal, porque no tengo que mostrarme físicamente, pero puedo hacer cosas con la voz, ¿no? Es lo que me dijo él, puedes hacer documentales, puedes poner la voz en películas, en radio, Me pareció una maravilla, empecé a investigar y a partir de ahí ya para adelante. Sí, fue ese momento. Gracias a Ramón Teixidó. Sí, estas cosas que parecen casuales, ¿no? En la vida, que no se sabe muy bien si son casuales. Sí. Entonces, bueno, a veces dicen que no hay casualidades, sino causalidades, no lo sé. Sí. No llego a tanto, o mi filosofía vital duda entre una cosa y la otra, y creo que a veces sí que se producen casualidades, aunque las transformamos nosotros mismos en causalidades. Si en ese momento yo no hubiera escuchado lo que me decía Ramón, o no me lo hubiera creído, o simplemente no me hubiera interesado,
no hubiera pasado absolutamente nada y posiblemente yo me hubiera dedicado a otra cosa. Pero sí, le hice caso, sí, le escuché y sí que me interesó lo que me dijo. Entonces, a veces es que cuando coinciden las cosas se crea la magia y cuando no, no. Y en ese momento se creó, para mí al menos, ¿no? Porque me ha llevado a una profesión que adoro y que me hace pasar unos ratos muy buenos. Quiere decir, es una de las cosas que le he dicho siempre a mis hijas, dedicaros a lo que más os guste, porque estarás más horas trabajando que haciendo cualquier otra cosa en la vida, ¿no? Así que sí, me alegro de haber dado con algo que realmente me gusta y con lo que disfruto. Perdón. Es que me acompaña mi perrito y a veces pues hace un poquito de maldades. No, cariño, pórtate bien. Creo Perdón, recordar que ya. tú, con unos 23 años aproximadamente, es cuando tuviste tus primeros pinitos en el tema de la publicidad. ¿Fue por aquí cuando Sí, empezaste un poco? ¿Sí? ¿Puedes explicar un poco estas primeras...? en- sí, entré a trabajar, o sea, a mí me entusiasmaba el tema de la radio. Hice unos cursos de radio, MK3 se llamaba, y había una especie de bolsa de trabajo. Entonces, la única cosa que había era en una agencia de publicidad del grupo Miramar, que se llamaba Audison, para comerciales. Yo de comercial no tenía ni idea, ningún interés de ser comercial, pero me enteré que en aquella agencia tenían estudio propio de grabación. Y dije, yo voy, yo me presento. Me presenté para el trabajo de comercial y a los 2 días era muy evidente que yo de comercial no tenía nada. Y entré en el despacho del director y le dije, mira, es que yo soy actriz de doblaje, yo sé que lo puedo hacer, yo he estudiado esto y además lo llevo en la sangre, es que sé que lo voy a hacer bien, pero ¿qué experiencia tienes? Bueno, a ver, experiencia no tengo ninguna, pero por favor dame una oportunidad, por favor dame una oportunidad, que sé que esta tarde tenéis sesión de grabación. Me dice, pues venga, vale, va, venga. Y entré en ese estudio y ya no salí. O sea que muy bien, me fue muy bien y la verdad es que empecé en el grupo Miramar y hasta hoy. Y tú, Esos fueron mis primeros cuando... Muy bien. Cuando tú tienes un personaje que tienes que doblar o tienes, no sé, un spot publicitario, es como si tú estuvieras creando un personaje y tu voz tiene que ir un poco moldeada o siempre haces la misma voz en la No, a construcción ver, del personaje. en la voz, bueno, todo el mundo tiene un tono, ¿no? De voz y un registro. Lo que pasa es que cuando eres actor de voz, aprendes a tener diferentes registros. Amoldas el personaje que te toca al registro que tú crees que le queda mejor. Es un poco como para pasarlo en el plano visual, es como si tú eres una actriz y entonces tienes que interpretar a alguien del medievo y te peinas como se peinaban en el medievo y te vistes como se vestían en el medievo. Con la voz pasa una cosa parecida. Tú adaptas el tono, adaptas la cadencia y adaptas la interpretación al personaje que tienes en ese momento. Pues no es lo mismo estar representando a un adolescente que a una señora mayor, que a un... ¿Entiendes? Tienes que adaptar un poco con la voz al personaje que estás trabajando. Y no es lo mismo, evidentemente, un personaje en una novela leída, ¿no? En un audiolibro, cómo tienes que interpretar ese personaje en un audiolibro, o sea, también tienes que adaptarte al medio. No es lo mismo un audiolibro que una cuña de radio, que una radionovela o que una película de cine, ¿no? Te tienes que adaptar al personaje, pero al medio en el que estás trabajando también. Yo cuando veo una película doblada y luego la veo en versión original, me doy cuenta de, no sé si coincides conmigo, de la potencia, del poder que tiene la palabra, ¿no? La voz. ¿Qué podrías decir al respecto? A ver,
Es cierto que cuando tú ves una película y la ves con el volumen bajado, la puedes ver subtitulada, por ejemplo, sí que te pierdes muchos inputs, porque la voz no solamente es la palabra escrita, sino el tono que lo dices y cómo lo dices. Una de las cosas más importantes también a la hora de saber interpretar un personaje es saber leer bien, que no es ninguna tontería, ¿no? Es la anécdota esa de que una coma mató a un hombre. No sé si la conoces, la anécdota, pero es súper famosa, ¿no? No, coma, tengan piedad a no tengan piedad, ¿no? Pues matarile en el segundo caso. Entonces, tienes que interpretar bien lo que estás diciendo, pero le tienes que dar el matiz que necesita. Y ese matiz lo da la voz. No lo tienes nunca por escrito. O sea, la palabra escrita, tú ves una película y la ves subtitulada sin voz, sin sonido ninguno, y sí, claro, entiendes lo que está pasando, pero la sensibilidad que te dan los distintos tonos que le puedes dar a la voz, no te la puede dar nunca una cosa que estás leyendo. Es un poco como los matices de los colores, aunque te los expliquen, no es lo mismo ver una explosión de color que te la expliquen. Con la voz pasa un poquito lo mismo también, ¿no? No es lo mismo leer una frase que oír esa frase. Al final significan lo mismo, pero tú al decirla le puedes dar un montón de matices a cada palabra y una intencionalidad a cada palabra. Y cuando lo ves escrito siempre se escribe igual, ¿no? Muchas gracias, escribe muchas gracias, pero no es lo mismo decir muchas gracias, que muchas gracias, que muchas gracias. No es lo mismo, los matices son muy distintos. Incluso si tú dices muchas gracias, tú dices, no estás diciendo muchas gracias, estás diciendo vaya, ¿entiendes? Entonces sí que es cierto que tú das muchos matices con la voz, muchos. No sé si te referías a... Sí, perfecto. Y cuando hablas de estos matices, ¿qué vinculación tendría para ti la voz y las emociones? O las emociones con la voz. ¿Qué nos explican las emociones de una persona cuando habla? Tú que eres experta en este tema. Todo, o sea, hay una cosa que le dicen gajes del oficio y a veces también es inevitable cuando te dedicas a la voz darte cuenta y conocer a las personas sobre todo por cómo dicen las cosas. Y a veces te das cuenta incluso que a una persona tiene un problema porque se le quiebra un poquito la voz, porque lo que te está diciendo no corresponde, o sea, el tono de su voz no corresponde con lo que te está diciendo. Yo sí que me doy, incluso me he dado cuenta de personas que tienen algún tipo de problema por el tono de voz que han tenido. Sí que tiene mucho que ver, ya lo creo, que tiene mucho. Pues ya eso, que el tono no solamente es el tono, a veces las emociones se expresan a través de los tonos de la voz. La palabra es muy importante, pero es no solamente lo que dices, sino cómo lo dices. Sí, yo creo que sí, que está muy ligado una cosa con la otra. Y la proyección de la voz, quiero decir, es una de las cosas que a los actores también les enseñan, una de las primeras cosas que se aprenden, a proyectar la voz para que llegue donde tiene que llegar y de la manera que tiene que llegar, porque no siempre uno necesita, se puede gritar sin gritar, por ejemplo, porque a veces pues no puedes pegar un grito muy grande, depende del micrófono que tengas delante porque lo vas a saturar, pero sí que parece que estás gritando. Pero eso ya es, pues eso, muchísimas horas de trabajo y la experiencia es un grado en estas cosas. Siempre. Estoy pensando en que una de las causas de mayor
miedo que da a la gente en general es el hablar en público, es decir, exponerte físicamente y exponerte verbalmente. Esto ¿tú cómo crees que con la voz, en este caso, se podría aliviar un poco esta exposición física también? Yo creo que eso ya es distinto. El pánico escénico, cuando una persona tiene pánico escénico, todo se ve repercutido. En la voz también, ¿no? El pánico escénico repercute en la voz de la persona, en el tono, incluso en su dicción, ¿no? Puedes tener problemas si tienes un pánico escénico que no lo tienes bien trabajado. Trabajar el pánico escénico a través de la voz, yo no lo he hecho nunca. No sé si, desconozco si existe algún tipo de terapia en cuanto a eso, pero sí que es cierto que si una persona tiene pánico escénico, la voz la va a tener, le va a repercutir en la voz, eso seguro. No sé, Lo que hablábamos antes de yo las emociones. Con lo sí, que hablábamos yo antes pánico de escénico no tengo, aunque siempre si tienes que salir a un escenario, sí que es verdad que te genera cierto estrés, pero no he llegado a sufrir un pánico escénico como tal. Entonces no sabría decirte si se puede llegar a controlar con algún tipo de terapia de voz, ¿no? Pero no desconozco, lo desconozco totalmente. Perdón, pero se me Te iba a está hacer abriendo una el... pregunta ya un poco vinculada. Sí, perdona, te iba a hacer una pregunta ya un poco vinculada sobre tu carrera profesional. Supongo que has ido evolucionando tanto profesionalmente como personalmente. Yo te quería preguntar qué creencias son las que te han ido ayudando y qué creencias has ido cambiando durante ese proceso para mejorar en tu versión. Yo creo que es muy importante hacer aquello que a ti te apasiona y te gusta. Una de las cosas que más me han ayudado a llegar a ir consiguiendo metas ha sido el puedo hacerlo. El simplemente puedo hacerlo. Lo han hecho otros, lo puedo hacer yo. Eso siempre tiene que ir acompañado de un trabajo personal, porque si no lo haces, no... solamente lo puedes hacer tú. Pero nunca dejar de hacer cosas porque creas que es que no me va a salir. Bueno, pues si no te sale, no te sale, pero inténtalo. Yo todas las cosas que he conseguido, creo que la cosa que he conseguido para mí más importante es escribir una novela y que me la publique una editorial como SM. Creo que es lo más importante que he hecho. Y una de las cosas que me dijo mi hermano, que en paz descanse, mi hermano mayor, que era periodista, y me dijo, y además había sido durante muchos años crítico literario de La Vanguardia, por ejemplo. Y me dijo, has escrito una novela y tal, que sepas que no te la van a publicar. Digo, ¿por qué? Dice, ¿por qué? No me acuerdo de las cifras que me dio, pero era como una burrada. Me dijo, porque de 40.000 manuscritos que llegan a las editoriales, se publican 5. De 40.000, 5. ¿Va a ser el tuyo uno de esos 5 que se publican de entre 40.000? ¿No ves que no? Y yo le dije, pero es más fácil que publiquen mi novela que la tuya, que no la has escrito. Y me dijo, pues eso sí es verdad. Eso sí que es verdad. Cuando me dijo que la quería leer, yo se la di, aunque no tenía mucho tacto. Yo digo, me va a hundir en la miseria cuando la lea, me dirá, porque a él le gustaba Paul Auster, de Paul Auster para arriba. Digo, madre mía. Yo digo, la va a leer y me dijo, no, yo digo, esto no es literatura, Paco. Yo digo, esto es una novela para adolescentes y es de acción y es un poquito pues ciencia ficción y tal, pero que no es literatura. Y cuando la leyó me la devolvió y me dijo, nunca más digas que no haces literatura, porque esto sí es literatura. Y ahora que la he leído sí que te la van a publicar, estoy convencido. Y sí, me la publicaron. Pero me vengo a referir a la frase que le dije, será más fácil que publiquen la mía que la tuya.
porque yo he escrito una y tú no, entre otras cosas. Entonces, creo que esa es una de las cosas que más me han tirado hacia adelante en en los proyectos que he hecho. Es decir, voy a hacerlo. Y no me han salido todos, ¿eh? Pero es que si no lo pruebas no lo sabes. Y es tan Es divertido, difícil. aunque no te salga bien, que nunca te quede aquello de ¿y si lo hubiera hecho? ¿Y si hubiera hecho aquella llamada? ¿Y si hubiera escrito aquel cuento? ¿Y si hubiera llamado a esa editorial? ¿Y si me hubiera presentado a tal prueba? ¿Y si no, que no te quede un y si en la mente? Nunca jamás en tu vida. Lo que tú quieras hacer, hazlo. Lo único que te puede pasar es que no te salga bien. Pero vuélvelo a intentar otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Las veces que hagan falta. Creo que eso es primordial. O lo que más me ha ayudado a mí. No soy yo no soy ni creyente, ni no soy nada esotérica tampoco, pero sí que creo vivimos una vez, estamos aquí una vez y que merezca la pena. Intentémoslo, intentémoslo. ¿Qué te hace ilusión de verdad? O las personas que dicen, ay, es que yo ahora soy muy joven, o es que ahora ya soy demasiado mayor, o es que yo ahora, no nos pongamos excusas. Yo creo que muchas veces nos hacemos la trabanqueta a nosotros mismos. Sí. Estoy convencida, ¿eh? Estoy convencida que muchas veces somos nuestro peor enemigo. Somos nosotros los que nos decimos, no lo vamos a conseguir. Uy, haría esto, pero qué va. Esto es que es demasiado para mí. O, pero yo voy a escribir una novela, ¿quién se la va a leer? Pero si a mí no me conoce ni en mi casa a las horas de comer, ¿cómo una editorial importante va a publicar mi novela? Pruébalo, inténtalo, inténtalo. Porque si no lo intentas, seguro que no te la publican. A mi hermano le hubiera hecho mucha ilusión publicar una novela, pero nunca tuvo el coraje de acabarla. Nunca tuvo el coraje de ponerse en serio. Nunca tuvo el coraje de presentarse en una editorial y ha trabajado como periodista toda su vida. Y en periódicos muy importantes. Fue director de cierre del periódico El País, fue crítico de La Vanguardia, crítico literario de La Vanguardia. Hizo cosas muy chulas y muy importantes, pero no se atrevió a cumplir sus sueños. Y hace 2 años murió. Murió con 64 años. Un ictus y murió. Y no cumplió sus sueños, porque no se atrevió. Entonces, atrevámonos. ¿Por qué no? ¿Por qué si hay otras personas que lo han hecho, tú no puedes hacerlo? Claro que puedes hacerlo. Y si no te sale, no pasa nada, porque hay 1000 cosas más por hacer. No pasa nada. Yo escribí la segunda parte de la novela. Esa no me la publicaron, pero la primera sí. Bueno, pues se vendió muy bien en España, se vendió muy bien en México, se vendió muy bien en Chile. ¿Qué más quiero? Lo hice, pero lo hice porque hay que hacer las cosas. Lo que no podemos hacer nunca es limitarnos nosotros, porque ya nos limitarán, ¿eh? Si limitarte, te limitarán todo el rato. O sea, hay un montón de gente que te va a limitar. Y hay un montón de situaciones que te van a limitar. Hay enfermedades que te van a limitar. Hay poderosos que te van a limitar. Hay adversidades que te van a limitar. No te limites tú. Entonces yo creo que si algo he hecho bien, de las pocas cosas que he hecho bien es no limitarme. Y decir, venga, me atrevo. Venga, va, sí. Me presento. Me acuerdo una vez. ¿Sí? No, te iba a comentar, perdona, no te quería interrumpir. Sí, Esa no, capacidad que tranquilo. tienes esa capacidad que tienes de decisión, yo quería preguntar, ¿has tenido alguna vez la necesidad o has recibido ayuda externa de un psicólogo, de un coach, de un mentor? ¿O ya tu profesión en sí
ya te ha ayudado a aprender ese tipo de valores y de creencias? Yo creo que sí, que la profesión me ha ayudado bastante. El querer, el enamorarte de una profesión como ser actor de voz, actriz de voz en este caso, es complicado porque no es lo mismo que dices, es que yo quiero ser médico o que es que yo lo que quiero es ser abogado. Tienes muy claro lo que quieres, dónde tienes que ir, ¿no? Tienes que aprobar unos exámenes, tienes que ir a la universidad, hacer tal carrera, luego presentarte. Pero para ser actriz de voz no es un poquito búscate la vida, porque no hay nada que esté programado para eso, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas que te ayudan a decir, venga, venga, salto mata y aprovechar las oportunidades que se te presentan y ver una oportunidad donde a veces no parece que la haya, ¿no? Mi primera oportunidad, por ejemplo, fue precisamente en el Grupo Miramar, porque me presenté en un trabajo que era, pues eso, para hacer de comercial. Y yo me presenté a ese trabajo porque yo no quería hacer de comercial, pero yo sabía que ahí había un estudio de grabación. Digo, a la primera de cambio, pido aunque sea de rodillas, que me hagan una prueba. Y lo hice. Y ya me quedé como voz en ese... Ya me dijeron, vale, ¿tú comercial? No, no. Yo digo, no, si es que soy un petardo glorioso, no, es imposible que yo venda nada a nadie, no me va a salir esto. O sea, no, yo he venido aquí porque lo que quería era meterme en el estudio. Y en el estudio me metí. A veces hay que... Problemas he tenido porque en la vida se te presentan muchos problemas y he tenido problemas de salud y he tenido otro tipo de problemas que yo no he sabido gestionar bien y he tenido que buscar ayuda de un psicólogo y cuando lo he necesitado sí que me ha ayudado un psicólogo, sobre todo para afrontar cosas personales y relacionadas sobre todo con el tema de la salud. Y he tenido que pedir ayuda cuando yo no he sabido. Creo que eso también es importante. A veces tú no puedes tú solo, pero hay personas que sí que están preparadas para ayudarte. Que tampoco te importe decir, mira, no puedo. Es que necesito que me ayuden. Hay profesionales muy buenos, hay psicólogos muy buenos, hay psiquiatras muy buenos, hay coachings muy buenos. Busca quién te puede ayudar, pero no te pares. Y No pasa nada tampoco. en esa trayectoria, ¿tú has cambiado tus valores o se han mantenido firmes los valores que te han enseñado, que has aprendido en la vida? ¿O has ido variándolos o cambiando estos valores con el tiempo, Yo, con tus circunstancias? no, yo creo que los valores los he tenido siempre muy claros y no recuerdo haber cambiado. No creo que haya ningún aspecto en cuanto a valores que yo ahora mismo piense de una manera distinta. Siempre he sido una persona bastante pues una señora muy de izquierdas y una señora pues que ha intentado siempre estar en los servicios públicos de los barrios. Siempre he intentado ayudar a los demás. Siempre he intentado explicar a mis hijas que tenemos una suerte inmensa y que tenemos la obligación moral de repartir esa suerte entre personas que no tienen la suerte que tenemos nosotras. Y han habido problemas en mi vida, sí, pero creo que hemos podido solucionar. Y no hay nada, no me ha pasado nada que me haga cambiar de valores ni de manera de priorizarlas. Creo que mi escala de valores en cuanto a las priorizaciones de las cosas de la vida son las mismas. No creo que haya variado demasiado desde que tengo uso de razón hasta ahora que ya friso los 60. Oh, Dios mío. Vamos a hablar de ese magnífico libro, Aldous Cap,
que creo que además lo escribiste conjunto con tu marido, con Sí, Jeremy. a cuatro manos. Sin hacer un spoiler, ¿podrías hacer un abstract, un resumen para que nuestros televidentes pudieran, no sé, interesarse por él, ¿no? ¿Y por qué además Control, crees que es una novela juvenil? Si ya lo pensaste de entrada que va a ser juvenil. mm, por aquella época, cuando escribí esta novela, que empecé a escribirla en el 2016, yo estaba leyendo muchísima novela juvenil porque una de las cosas que he hecho siempre, de hecho todavía lo hago, es leer para el servicio bibliográfico de la ONCE. Hay personas ciegas que no pueden tener acceso a la literatura, no solamente a la literatura como tal, ¿no? La literatura de ocio, sino a la literatura para estudiar, por ejemplo. Sino personas que nos dedicamos al tema de la voz, les podamos leer las novelas y los libros de estudio. Porque es importante que seamos personas que seamos locutores y no simplemente personas que tengan, pues eso, ¿no? Tengo un ratito, pues te leo. Es importante por la calidad que tú puedes dar. Entonces, para mí siempre ha sido muy importante leer para la ONCE. No es una cosa que vaya a dejar, creo, nunca. En aquella época estaba leyendo mucho, me estaban dando mucha novela juvenil. Y Jeremy y yo teníamos una idea para hacer un videojuego. Dijimos, pues ¿sabes qué sería una buena novela juvenil? Nos la escribimos y sacando al perro por el bosque, fue creciendo entre nosotros la novela, fuimos hablando, y si pasa esto, si pasa lo otro, pues pueden llegar y les pueden decir. Fue creciendo, llevan tomando notas cuando llegaba a casa de los paseitos con el perro, y hasta que me puse a hacerlo, a escribirlo en serio, decir, pues vamos a escribirla. Y sí, la escribimos. Otra vez la casualidad del paseo con el perro, ¿no? En tu vida, veo que... Sí. Mira, este es otro, por eso aquel nos dejó. Este es otro que está mirando por la ventana ahora mismo, supongo que está viendo pasar a alguien. Chico, Cari, ya. Gracias. Y Marta, ¿en Pero qué te ha ayudado tu profesión? es una novela de ciencia ficción y es pues dos chicos, un chico y una chica, 16 años, y les entra por Messenger un señor que dice que es del futuro y que necesita su ayuda. Perdona, lo siento, por el perro, pero son gajes del oficio estar en casa. Las cosas del directo, son las cosas del directo. Cosas del directo. Bueno, pues les entra un señor y les dice que es del futuro y que necesita su ayuda. Y a partir de ahí es una semana, además va por días, se divide en los 7 días de la semana y pasan, o sea, en esa semana están, bueno, pues a punto incluso de perder la vida. El leitmotiv de la novela es: ¿arriesgarías tu vida para salvar a alguien que todavía no existe? Y ahí lo dejo. Es una buena, Se llama pregunta. Control Alt Escape y es en la editorial SM. Para si alguien quiere comprar. Y entonces, tu profesión como actriz de voz, ¿te ha servido para poder escribir este libro? ¿Te ha servido para modular un poco los personajes, las emociones? ¿Te ha servido o no? Pues fíjate, yo creo que sí. Yo creo que sí, sobre todo a la hora de escribir, más que modular los personajes, es a la hora de escribir, a la musicalidad. Es muy importante cuando uno graba, cuando uno está haciendo una grabación, la musicalidad del idioma. Uno de los libros que están grabados por mí en el servicio bibliográfico de la ONCE es El Quijote. El Quijote es una novela que tiene pues ya algunos siglos. Perdona, voy a ver si intento que no haga tanto ruido, pero es que es bastante complicado.
la musicalidad del idioma desde cuando se escribió El Quijote hasta nuestros días ha cambiado muchísimo. Y es un libro que me costó bastante grabar. Me costó bastante grabarlo. ¿Por qué? Porque no es... las inflexiones no son de las frases, no son lógicas para mí. No fluyen bien para mí, porque la musicalidad del idioma ha cambiado muchísimo. Entonces, cuando tú estás leyendo muchísima novela actual, obviamente, porque el Quijote lo he leído, pero lo que más leo es novela actual, obviamente, sí que aprendes a modular, a ver si las frases fluyen bien o no fluyen. Una de las cosas más difíciles de leer son libros mal escritos. Si una cosa está mal escrita, si un texto está mal escrito, está mal puntuado, no tiene una sintaxis correcta, leerlo es muy complicado porque te falla la musicalidad. Las inflexiones no son fluidas, no son bonitas. Y cuesta mucho leer. Lo que más cuesta leer es un texto mal escrito. Entonces, yo creo que eso sí que me ha ayudado mucho el haber grabado tantísimo, sí que me ha ayudado a escribir mejor, porque entiendes mejor cómo van las inflexiones y la musicalidad del texto. Y es muy importante, muy, muy, muy importante. O sea, la respuesta es sí, creo que me ha ayudado bastante. Y a la hora de elaborar el libro, previamente hiciste como una estructura y luego empezaste a rellenar esa estructura de contenido, ¿o fue saliendo, fue fluido? No, yo cuando empecé a escribir, porque la historia la hemos hecho entre los dos, pero escribirlo lo he escrito yo, entre otras cosas. Jeremy es inglés y él dice el sartén, por ejemplo, Angélico, ¿sabes? Entonces, para escribir, no. Escribir en inglés sí, pero para escribir en castellano, no. Habla muy bien, castellano, pero no. Entonces, escribir lo he escrito yo, aunque la historia la hemos parido entre los dos, ¿no? Somos el papá y la mamá de la historia. Yo me puse a escribirla. La primera frase que escribí de la novela, yo ya sabía, porque en realidad nosotros queríamos hacer 5, o sea, es una serie de 5 novelas. Yo cuando empecé a escribir la primera novela, la primera frase de la primera novela, yo ya sabía cómo iba a acabar la quinta. Estaba estructuradísimo. Sí, muy trabajado, sí. Eso y ya hay escritores, que se ponen ya lo que salga. Nosotros no trabajamos así. Ni trabajando juntos ni por separado. Ahora estoy escribiendo una novela Chiclet que me hace mucha ilusión y me lo estoy pasando muy bien escribiéndola, que no sé si la publicaré o no, pero me hace mucha gracia y me está ayudando mucho en otros aspectos y la verdad es que me lo estoy pasando muy bien escribiéndola. Y también, o sea, la tengo muy estructurada y cuando empecé a escribirla sabía exactamente cómo... Tengo 2 empezadas, una Chiclet y luego tengo otra que es un thriller que sé exactamente cómo va a acabar también porque lo tengo estructurado hasta por capítulos. Para que te hagas una idea, en el thriller antes de empezar a escribir, solamente en resúmenes, en personajes, en la vida de los personajes, yo escribo la vida de cada personaje, el currículum de cada personaje. Yo tengo 30.000 palabras escritas de esa novela antes de empezar a escribir la novela. Sí, no. Eso de ponerme a ver a lo que salga, no sé trabajar así. Y hay escritores que trabajan así. Yo no sé trabajar así. No me saldría. ¿Cuál crees que ha sido la clave a la hora de modelar esos personajes que salen en tu libro? ¿Cuál es la clave para darle esa personalidad al personaje? Yo creo que para que tus personajes tengan volumen, no sean planos y sean reales y creíbles, te tienes que fijar mucho en la vida. Yo en el momento de escribir esta novela tenía una hija de esa edad, entonces tanto ella como todos sus amigos que venían muchísimo a casa,
yo me fijaba mucho en mi hija, por supuesto, porque es mi hija, ¿no? Pero incluso en sus compañeros y tal, ¿no? En sus modos de entender la vida, en sus reacciones ante las cosas. Para que tu personaje sea creíble te tienes que fijar muchísimo en tu entorno y en las personas de tu entorno. Y vampirizar. Vampirizas expresiones, vampirizas frases, vampirizas actuaciones, vampirizas todo lo que... escenas incluso. Para que sean creíbles y realmente tengan volumen y no sean cosas planas, que no sean creíbles, creo que el truco o para mí está en fijarte muchísimo en lo que te rodea, en las personas que te rodean. Y luego ¿Tú crees? apuntar, yo tengo muy mala memoria, entonces si tienes mala memoria tienes que tener un buen lápiz. Apúntatelo todo. Todo es todo. Yo tengo las relaciones de los personajes de qué día nací. Incluso hay cosas que no van a salir nunca en la novela, pero mis personajes tienen un día de nacimiento, tienen el día que se les cayó el primer diente, tienen un problema que tuvieron con una profesora, sé en qué hospital nacieron, sé cómo son sus padres, cómo se llaman, tienen una vida. Entonces, yo les hago un currículum a todos los personajes. Mis personajes tienen un currículum que yo sigo de una manera rajatabla. Cómo son físicamente, qué personalidad tienen. Y todo lo apunto, porque como no lo apunte, en el capítulo 5 Carlos tiene los ojos azules y en el capítulo 27 los pueden ir verdes perfectamente. O sea, no. Yo lo tengo todo bien, muy apuntadito, para que no se me escape nada. Sí, sí, sí. Entonces, Marta, Lápiz tú largo, dirías que, memoria corta, lápiz largo. tú dirías que el entorno, el contexto también educa, es decir, la sociedad educa. ¿Tú crees que educa realmente? Para bien y para mal. Sí, para bien y para mal. Yo estoy viviendo, por suerte, digo por suerte porque me encanta vivir aquí, en las Highlands de Escocia. Y aquí tú te das cuenta que el ambiente es distinto y que las personas actúan distinto porque el ambiente es distinto. Aquí hay puestos de periódicos que no los lleva nadie y tienen una caja que no está atada a ningún sitio. Y los periódicos no se los llevan y la caja no se las lleva nadie. Y si quieres un periódico vas a dejar tu moneda y te lo vas a llevar. ¿Por qué se puede hacer eso aquí y en España no se puede hacer? Porque se llevarían los periódicos, la caja y el banco donde están por el entorno, precisamente. Porque el entorno hace muchísimo. Y el entorno somos todos. O sea, todos somos responsables. Si tú estás para cruzar porque tienes prisa y cruzas en rojo como peatón y no viene nadie, pues paso, y hay un niño, tú eres responsable si ese niño mañana va a cruzar en rojo. Entonces, espérate, hay un niño, espérate, ¿tienes prisa? No hay tanta prisa. Cuando se ponga verde, cruzas. No cruces si hay un niño delante, por mucha prisa que tengas, si está en rojo. Entonces, No lo hagas, ¿tú, nunca. tú crees que la sociedad no tiene suficiente conciencia de que la educación en este sentido es primordial No, para yo que la creo que no. sociedad funcione bien? ¿No crees que no? Se dice, pero con la boca chica. Yo creo que en realidad en el contexto español en general, desgraciadamente tienen lo del pan pa' hoy, hambre pa' mañana, ¿sabes? Lo de, bueno, pues hoy me llevo la caja, me llevo los periódicos y mañana ya veremos. Aquí no lo entienden, aquí te dicen, pero ¿cómo se lo van a llevar? Les van a quitar el servicio, pero eso no les importa, porque es la filosofía esa del pan pa' hoy, hambre pa' mañana. Cambiar eso es muy difícil. También es cierto que España es el único país que en la segunda mitad del
del siglo XX ganó el fascismo y se quedó 40 años, y se nota mucho, mucho. Eso es algo que cuando tú estás fuera te das más cuenta. Realmente cuando estás en un país que funciona, te das más cuenta de lo mal que funciona el tuyo. Es así. ¿Tú recomendarías Pero, viajar y conocer? ¿Recomendarías viajar y conocer? hombre, y tanto. Sí, Sí, sí. sí. Yo creo que viajar y conocer te da más perspectiva. Y sí que creo que el entorno es importante y sí que creo que en España se tiene problemas importantes de estructura. Y creo que el problema es el Estado. Entonces, da pena porque ¿cuántas leyes? LOCSE, OCSE, BONSE, LONSE, PUNSE. ¿Cuántas en los últimos... Cada vez que entra un partido político diferente, hay alguna reforma educativa que esto es, bueno, Vale, esto ya informa de la importancia que le dan a la educación en el país. exactamente. Pero además es que sabes el problema que yo veo, el que yo creo modestamente y es mi manera de pensar. Yo creo que el problema de este país, de ese país, pues estoy en otro, es un problema que lo tiene el Estado, es de estructura de Estado. Entonces al final da igual el gobierno que pongas encima de esa podredumbre. O sea, lo que está podrido de verdad es el Estado. Entonces, como el Estado no está limpio, el gobierno que pongas ahí encima va a hacer chapuzas y va a hacer, pues un retalico, vamos a coser retalico de aquí y ahora vamos a poner otro retalico allí. Y son parchecicos, y se parchea, y se parchea, y se parchea. Y la pregunta que me has hecho, que ha desembocado en todo esto, ¿crees que es importante el entorno, que el entorno educa? Pues claro que es importante y claro que educa, pero ese entorno tiene que estar en una base buena, en firme, que no hayan socavones debajo, que no hayan cositas que huelan mal, caquitas y cosas de esas, Tanet. Tienes que limpiar todo eso. Y no está limpio. Y cuando estás en un sitio que realmente es todo mucho más sencillo, te das más cuenta de lo complicado que sea en tu país, ¿no? Lo estrambótico que es todo. Aquí cuando vine con mi madre y una de las cosas que arreglando papeles y tal, me dice, ¿y la pensión de esta señora de cuánto es? Pues de tanto. Ay, es poco. Pues te vamos a poner un texto de la pensión para no sé qué. Y yo digo, vale, ¿qué papeles necesitas? Y me dice, ¿para qué? Yo digo, para demostrarte que lo que cobra ella es eso. No, ya me lo has dicho. No me has mentido, ¿no? Digo, no, pues ya estás, ya me lo has dicho, pues ya me lo has dicho. Entonces todo es como muy rápido, todo es como muy... Porque la gente no engaña, porque claro que hay gente que engaña, claro que hay gente que roba, y claro que hay gente, pero no es lo habitual, no es lo habitual. Entonces, todas las cosas de las cosas de Palacio van despacio, pues aquí van un poquito más deprisa. No, la burocracia no es tan complicada, porque hay como una filosofía de me voy a fiar del otro y suele salir bien. Entonces, Bueno, esto demuestra que la educación... Sí, claro. esto demuestra que la educación de un país es primordial para que ese país funcione, bueno, a unas cotas de excelencia, ¿no? Marta Sánchez Pina, estamos llegando ya al final de esta magnífica entrevista. Hemos hablado de valores, de creencias, de experiencias, de literatura. Ha sido magnífico. Te doy las gracias por haber compartido este espacio y espero contar contigo y te deseo muchísimos éxitos profesionales y en tu libro también y en tu segunda novela también. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Hasta la próxima, Muchas Marta. gracias. Muchísimas gracias. Un besazo muy grande. Chao. Gracias.